No sirvió absolutamente de nada, Carmen. En esta ocasión no, y acabó con la muerte de Encarnación Guardia. Desgraciada muerte porque además se hicieron todo tipo de locuras sobre su cuerpo. Ella tenía una rigidez total, dicen los testigos que se arqueaba 90 grados todo su cuerpo. Incluso Mariano, el pastelero, puso sus 90 kilos encima del cuerpo de Encarnación Guardia y no logró bajar ese arco. Esto tú nos lo contabas, y lo contabas en tu libro, La Iglesia y sus demonios, como la historia de Charcot. ¿Recuerdan? Hace unas cuantas semanas, unas fotos muy antiguas de los primeros psiquiatras que investigaban en la mente humana y veían cómo muchas muchachas histéricas generaban esos fenómenos, ¿no? Efectivamente. Pero si era una histérica o no, no lo sabemos y ella tampoco ya nos lo puede decir. Pero lo que sí quedó marcado en su cuerpo fueron las tremendas monstruosidades que hicieron con él. Por ejemplo, calentaron una aguja de hacer punto, una de estas largas, la calentaron cuando estaba el rojo vivo, se la introdujeron por la vagina y así creyeron matar al feto del demonio. Creían que el feto del demonio físicamente estaba ahí dentro, Sí, o sea, no era una especie de... cuando vieron salir fuego, cuando vieron salir lo que ellos llamaron fuego o humo, creyeron que ese engendro por fin había muerto. Pero Encarnación estaba viva todavía. Encarnación estaba viva. Encarnación no muere hasta días después que llega al hospital, entra en un coma profundo y desgraciadamente después fallece. Se celebra un juicio en el que están todos los inculpados, parte de la familia de Encarnación Guardia, y hoy en día, Iker, todos ellos ya están en libertad. El forense, el doctor Blázquez, habló de la posibilidad de que realmente una cabeza, lo veíamos en los informes oficiales, gire 360 grados. Pero en vida, nos lo decía José Cabrera recientemente, nuestro colaborador y también médico forense, es imposible. Sería la persona ya muerta, girando como una peonza, solo enganchada por un trozo de piel. Lo que sabemos es que Encarnación Guardia se alió aquella mañana todavía viva y que durante horas estuvo en coma. Por lo tanto, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué no dejó de hablar con voz de hombre, gutural? ¿Por qué no dejó de decir que era el demonio? ¿Cómo resistía aquel dolor? ¿Cómo es posible que bebiese litros de agua con sal? Bueno, hay un caso que todavía puedo decir que supera casi, y por eso vamos a contarlo muy ligeramente, porque es realmente desagradable, a la historia del Albaicín. Es un suceso ocurrido, Carmen, en Almansa, que tú recogías en tus investigaciones, y quizá lo más triste es que la protagonista era una niña. Otro expediente X español. Ese año 1990 fue terrorífico en cuanto a exorcismos en España, porque ocurre en septiembre, en la localidad de Almansa, en la calle Valencia, en una casa donde un matrimonio vivía con su hija. A ella la llamaban la curandera, a la madre, era conocida en la ciudad de Almansa con ese sobrenombre, ¿no? Les gustaba mucho, además, con las amistades, hablar de prácticas de magia negra, de extraterrestres. Tenían un círculo en el que se charlaba de todas estas cosas. En una de esas cenas, por la noche, Rosa González Fito, que es como se llamaba ella, empieza a encontrarse mal. Las amigas la llevan a casa y ahí empieza la locura total. Se empieza a desnudar, empieza a decir que es la Virgen, que luego es Jesucristo, que su hija tiene el demonio en el cuerpo y la acaba pagando con la pobre niña. Esta niña, que apenas tenía 8 años de edad, acaba muriendo a manos de su propia madre y de algunas de sus amigas, porque decía que la niña se había quedado embarazada del maligno. Una cría de 8 años. Se encierran en la habitación de la niña, ella y 2 personas más, y acaban con la vida de Rosa, que también se llamaba así, Rosa Fernández, de una manera brutal, Iker, de una manera brutal, y que es mejor no contar. Tan solo diremos que, según los forenses, que posteriormente la atienden cuando ya recogen el cadáver en la casa porque no pudieron hacer nada por su vida, la niña estaba completamente eviscerada. Había muerto desangrada a manos de su propia madre sin que su padre pudiera hacer nada. Estaba detrás de la puerta con un ataque de histeria tremendo y rezando por el alma de su hija. Historias que desde luego conmueven el alma de cualquiera. Santiago, hay un enorme peligro en la barrera que separa el espiritismo, las creencias ancestrales y la creencia también en el demonio, en poder contactar con él. Lo increíble es que sigue ocurriendo. Internet está siendo, por ejemplo, campo de cultivo especial, donde todo esto sigue creciendo, sigue evolucionando y aprovechándose de la tecnología moderna. Parece increíble. Sí, pero es completamente cierto. Pensemos que hasta precisamente la llegada de Internet, cualquier tendencia, estamos hablando en este caso del satanismo, pero cualquier tendencia minoritaria, pues conseguir acólitos, conseguir prosélitos era sumamente difícil por la lentitud de las comunicaciones,
porque algunas de estas prácticas eran clandestinas o semiclandestinas, pero el anonimato, la difusión tremenda de las páginas web está permitiendo una auténtica edad de oro para todo este tipo de creencias y todo este tipo de cultos. Se dice que en España la primera secta satánica desde el siglo XI es la llamada secta del Toro, en Zamora y León. Se sabe, se han dado muchas cifras, Santiago, pero ¿se sabe más o menos cuántas sectas satánicas pueden estar operando ahora en nuestro país? El número de sectas es muy difícil. Extrapolando datos de otros países, y yo creo que me parece lo más razonable, hablar de un peligro satánico con decenas de miles de miembros me parece sumamente exagerado. Pero sí que hay que pensar, y ahí dejo el dato, que en España debe haber, insisto, extrapolando los datos de países semejantes al nuestro, alrededor de 2.000 satanistas practicantes en nuestro país, divididos en diferentes grupos. Algunos grupos más organizados, otros más descontrolados, precisamente tal vez estos los más peligrosos, puesto que cuando hablamos a lo mejor de un grupo, pues por mencionar uno, como la Iglesia de Satán, que tiene una tradición que en Estados Unidos ha conseguido, por ejemplo, el rango de religión oficial y su exención de impuestos y todo este tipo de cosas, pues no es que podamos estar del todo tranquilos, pero bueno, vale. Pero cuando hablamos de un grupo liderado por un líder carismático de 3, 4, 5, 6 personas fanatizadas, son realmente capaces de cualquier cosa. Son capaces de una profanación en un cementerio y quizá de algo más. Ahí están los datos. Simplemente esta historia es para informar, para que tengan en cuenta lo peligroso que es a veces obsesionarse y creer cosas que no están ni mucho menos comprobadas. Seguramente Satanás no, pero la mente humana tiene vericuetos mucho más oscuros incluso que el propio príncipe maligno. Así ocurrió con Encarnación Guardia, enterrada hoy en Granada, cuya historia sigue siendo como un tabú constante que apenas se puede mencionar. Aquí lo hemos hecho con luz y taquígrafos para que conozcan uno de los más aberrantes expedientes X españoles. Por cierto que hace un tiempo, en el Albaicín, no sé si conocéis esta historia, contaban que meses después de la muerte de Encarnación Guardia, apareció algo que nunca se descubrió: ataúdes. Ataúdes en diferentes puntos del Albaicín, ataúdes señalando algunas casas. Uno bajaba de su domicilio y en la escalera de acceso a su casa se encontraba un ataúd abierto. Como una señal, como una venganza, nunca lo sabremos. Si tienen información, contacten con Cuarto Milenio. ¿Qué pasó en el Albaicín en aquellas fechas? Santiago, muchas gracias.